La Santa Biblia de hoy. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Hermanitos, hoy escucharemos el capítulo 5 y el capítulo 6 del primer libro de Samuel. Vamos a escuchar, hermanitos, con atención la palabra de Dios. Los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron de Eben-ezer a Asdod. Allí la pusieron en el templo de Dagón, colocándola junto al ídolo de Dagón. Al otro día, cuando se levantaron los asdodeos, vieron que Dagón estaba boca abajo en el suelo, delante del arca de Yahvé. Levantaron a Dagón y lo volvieron a poner en su lugar. Pero al amanecer del día siguiente, encontraron otra vez a Dagón en el suelo delante del arca de Yahvé. Su cabeza y sus manos estaban rotas en el umbral de la puerta. Solamente el tronco de Dagón había quedado donde cayó. Por eso, hasta el día de hoy, los que entran en su templo en Asdod no pisan el umbral del templo. Después de esto, la mano de Yahvé cayó pesadamente sobre los asdodeos e hizo estragos, hiriéndolos con tumores en Asdod y por toda su comarca. Al ver lo que pasaba, los asdodeos dijeron: que no quede entre nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano se hizo pesada sobre nosotros y contra el dios Dagón. Entonces hicieron llamar a los jefes de las ciudades de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Ellos decidieron que el arca de Dios se trasladara a Gat y la llevaron allí. Pero apenas entró en Gat, la mano de Yahvé se dejó sentir sobre la ciudad, provocando gran terror a toda la gente. Desde el más pequeño hasta el mayor fueron castigados, saliéndoles tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Acarón, pero una vez que llegó allí, los acaronitas exclamaron: nos han traído el arca de Dios de Israel para que hicieran llamar a los jefes de las ciudades de los filisteos, a las cuales dijeron: devuélvale el arca de Dios, que vuelva a su lugar, y no nos haga morir a todos. Porque se difundía por todas las ciudades el terror de la muerte, ya que la mano de Dios se había sentido durante allí. Los que no murieron fueron atacados de tumores, y los gritos de angustia de cada ciudad llegaban hasta el cielo. Estuvo pues el arca de Yahvé en el país de los filisteos por espacio de 7 meses. Los filisteos llamaron a sus sacerdotes y adivinos y les preguntaron: ¿qué debemos hacer con el arca de Yahvé? Díganos, ¿cómo debemos devolverla a su lugar? Ellos respondieron: si quieren devolver el arca, no se la devuelvan así nomás, sino que ofrezcan al mismo tiempo un sacrificio de reparación. Así recobrarán ustedes la salud y sabrán por qué Dios los castigó tanto. Ellos dijeron: ¿qué reparación debemos ofrecer? Y los sacerdotes respondieron: hagan 5 tumores de oro y 5 ratas de oro, de acuerdo al número de los distritos de los filisteos, ya que todos ustedes con sus jefes han sufrido la misma plaga. Hagan imágenes de sus tumores y de los ratones que arruinan el país, y den gloria al Dios de Israel. A ver si con esto deja de castigarlos a ustedes, a sus dioses y a su tierra. Pero no endurezcan sus corazones como los endurecieron los egipcios y Faraón. ¿No tuvieron que dejar partir a Israel después de que Dios los castigó con varias plagas? Ahora pues, manos a la obra, y construyan una carreta nueva, y enyuguen a ella 2 vacas que estén criando, y que no hayan llevado yugo, y encierren en el establo sus terneritos. Tomen después el arca de Yahvé, y pónganla en la carreta. Colóquenle a su lado, en un cofre, las figuras de oro que les han ofrecido como reparación. Después, déjenla marchar, y fíjense, si toma el camino de su país hacia Bet-Semes, sepan que es el Dios de Israel quien nos ha causado esta gran calamidad. Si no, sabremos que no ha sido su mano la que nos ha castigado, y que todo esto nos ha pasado por casualidad. Así lo hicieron. Tomaron 2 vacas que estaban criando, las enyugaron a la carreta y encerraron sus terneritos en el establo. Colocaron en la carreta el arca de Dios con el cofre que contenía los ratones y las imágenes de oro. Entonces las vacas se dirigieron derecho por el camino que sube a Bet-Semes y siguieron la ruta mugiendo.
sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Los jefes de los filisteos la siguieron hasta llegar al territorio de Bet-Semes. Los de Bet-Semes estaban segando el trigo en el valle cuando vieron que se acercaba el arca. Salieron a su encuentro muy contentos. Al llegar la carreta al campo de Josué de Bet-Semes, se detuvo. Había allí una gran piedra. Astillaron la madera de la carretera y sacrificaron encima las vacas, como víctimas quemadas en honor a Yahvé. Mientras tanto, los levitas habían bajado el arca de Dios y el cofre que estaba a su lado, que contenía los objetos de oro, y colocaron todo sobre la gran piedra. Los de Bet-Semes ofrecieron aquel día sacrificios a Yahvé, mientras que los 5 jefes de filisteos, después de comprobar lo sucedido, se volvieron el mismo día a Acarón. Las ciudades de los filisteos que ofrecieron los tumores de oro en reparación a Yahvé son estas: Asdod, Gaza, Ascarón, Gat y Ascalón. Y además había tantos ratones de oro como ciudades filisteas, bajo la autoridad de los 5 jefes, desde las ciudades fortificadas hasta las aldeas que no tienen muros. Prueba de esto, hasta el día de hoy, es la gran piedra en la que se colocó el arca de Yahvé, que está en el campo de Josué de Bet-Semes. En Bet-Semes, Yahvé hizo perecer a 70 personas que se atrevieron a mirar el arca. Al ver esto, todo el pueblo se apenó mucho. Dijeron entonces los habitantes de Bet-Semes: ¿quién podrá quedarse en presencia de Yahvé, el Dios Santo? ¿A dónde podríamos enviar el arca? Mandaron decir a los habitantes de Cariatarín: los filisteos devolvieron el arca de Yahvé. Bajen aquí y llévensela. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanitos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien haga de nuestros corazones un terreno fértil, donde va a ser sembrado esa semilla de esa palabra. Digan conmigo: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanitos, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de este canal, Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Hermanitos, hoy la palabra de Dios nos habla de que aquellas personas de los filisteos habían tomado el arca de Dios, que se lo habían robado a los israelitas cuando tuvieron la batalla, y se la llevaron a su pueblo y lo colocaron al lado de su dios Dagón. Cuando ellos iban a revisar todo ello, encontraban el dios Dagón tirado en el suelo, postrado ante el arca de Dios. Lo levantaron y al día siguiente lo encontraron nuevamente tirado en el suelo, pero esta vez con la imagen destrozada. ¿Qué nos enseña esto? Porque dice la lectura que después de ellos se los llevaron a otros pueblos, y esos pueblos también sufrieron enfermedades, sufrieron muertes, porque la mano de Dios se había vuelto pesada contra ellos. Pues, hermanitos, esto significa para nosotros que todo esto pasaba porque esos pueblos nunca habían tenido a Dios, el Dios verdadero, en sus vidas. Lo habían abandonado por otros dioses, por dioses del mundo. Pero como ahora lo habían tenido, y ellos lo veían como otro dios común y corriente, y por eso lo colocaban al lado de los otros dioses. Por eso Dios destruía esas imágenes, destruía esos ídolos, porque Él estaba enojado, y por eso enviaba enfermedades, por eso permitía la muerte de muchas personas en cada pueblo, porque Él no estaba de acuerdo con lo que esas personas estaban haciendo. Nosotros hoy en la vida actual pasa lo mismo. Muchas personas han decidido abandonar a Dios por los dioses del mundo, por los vicios del mundo. Pero llega un momento que
llega un momento que las personas como que se acuerdan de Dios y vuelven hacia el camino de Dios. Pero realmente no están completamente en el camino de Dios, sino que están con Dios y por aquí salen de las misas, de todo ese tipo de cosas, y por aquí se van con los dioses del mundo. Por eso ustedes y yo podemos ver en muchas personas que les va mal en su vida y dicen, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios me abandona de esta manera? Pero es que no seas ignorante. ¿No te das cuenta que tú no estás decidido si quieres estar con Dios completamente o con el Dios del mundo? Porque Dios no va a permitir que ustedes y yo estemos con Él y con el mundo. Si es con Dios, es con Dios. Y si es con el mundo, pues es con el mundo. Muchas personas son capaces de hacer eso, hermanitos. De que están con Dios y están con el mundo. Yo conozco muchos que han sido capaces de hacer eso, de cometer ese pecado. Y tengan en cuenta que no les va bien. En cualquier momento Dios los va a castigar. Porque Dios quiere que sus hijos sean totalmente entregados a Él, al único Dios verdadero, que es el que nos lleva a la salvación. Que ustedes y yo hoy, hermanitos, esta lectura nos haga comprender que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de pensar de que podemos estar con Dios y podemos estar con el mundo. Tenemos que estar decididos que si es con Dios, es con Dios. Y si que es con el mundo, pues es con el mundo. Porque no podemos estar en esos dos. No podemos, hermanitos. Esa gente intentó hacerlo. Y nos dice la palabra de Dios que a esos pueblos no les fue bien. Porque estaban en dos mundos. Tenían a Dios, el verdadero, pero su creencia era de dioses falsos. Y por eso mucha gente murió. Porque ellos no eran claros, no eran sinceros consigo mismo. Entonces tenían al Dios verdadero como otro Dios cualquiera. Por eso nosotros hoy tenemos que aprender de esta lectura que tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a escoger el camino de Dios, solamente el camino de Dios. Que esta palabra hoy, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.